y por empezar puntuales, vamos a comenzar ya con la webinar. Bueno, bienvenidos a todos y a todas desde los diferentes puntos, bien de España, de Latinoamérica. Gracias por estar hoy con nosotros en esta webinar. Bueno, tenemos la suerte de contar con Jesús García Vidal, autor de Las baterías Evalúa y de muchas otras publicaciones. Brevemente, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, voy a comentar relacionado con su extenso currículum. Jesús es doctor en Ciencias de la Educación, es licenciado en Pedagogía, maestro de Educación Primaria y Educación Especial. Ha sido titular en la Universidad de Sevilla de la asignatura de Diagnóstico en Educación y inspector y director de centros educativos, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos va a hablar de la batería Evalúa, de su versión 4.0, que hace muy poquito que ha salido. Y sin más, bueno, comentaros que al ser una webinar no podemos interactuar con voz, pero todos tenéis un botón abajo en la pantalla donde pone chatear. ¿De acuerdo? Entonces, podéis a lo largo de la webinar, Jesús estará hablando aproximadamente unos 50 minutos y podéis escribir en ese chat preguntas que vayáis teniendo o cualquier tipo de aclaración, porque en los últimos 10 minutos las iré comentando a Jesús para que las pueda contestar. O sea que tenéis ese chat para cualquier aclaración o pregunta que tengáis, ¿de acuerdo? Así que, sin más, Jesús, muchas gracias y cuando quieras te escuchamos. Muy bien. Gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que estáis conectados. En segundo lugar, agradecer a toda la gente que ha hecho posible que las baterías Evalúa existan, que son muchos y que no voy a enumerar. Y paso a desarrollar la idea fundamental que yo tengo con esta webinar, que es trasladar una visión panorámica de la versión 4.0 de las baterías Evalúa. La mayoría de las personas que están conectadas probablemente ya conocen la batería y por tanto yo no voy a profundizar en los distintos elementos de la misma, sino que voy a dar una visión panorámica. Las baterías Evalúa históricamente aparecen en el año 1996, aunque se fabricaron un poco antes, y en estos momentos, unos 25 años, 24 años exactamente más tarde, son 11 baterías de las 3 iniciales, que fueron las 2, 4 y 6, y existen 15 versiones en todo el mundo. En el año 2019, a finales, salió la versión 4.0. La razón de que existe una versión 4.0, o las razones, son muchas, pero fundamentalmente son dos. Una, reestructurar las baterías de tal manera que su estructura fuera más coherente desde el punto de vista del aprendizaje. Y en segundo lugar, adaptarse a los nuevos tiempos de tal manera que la corrección de las baterías se ha modificado de forma sustantiva. Antes se podía corregir manualmente y la versión 4.0 no se puede corregir manualmente. Hay que corregirla vía web. ¿Cuáles son las características de las baterías Evalúa para aquellos que no las conozcan? Fundamentalmente, yo siempre digo que las baterías Evalúa tienen 10 características. La primera, y probablemente la más importante, es que está centrada en la evaluación de las herramientas de aprendizaje, es decir, de las estrategias y procedimientos y no de los contenidos. Esta es probablemente la razón más importante porque fue la que nos llevó a los autores de las Evalúa a elaborarlas. Es decir, cuando
nosotros que éramos orientadores de un equipo psicopedagógico en los años 80, principios de los 80, nos encontramos con que la mayoría de los instrumentos que existían no respondían adecuadamente al objetivo de hacer una evaluación psicopedagógica que sirviera para orientar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En segundo lugar, es una batería psicopedagógica, es decir, es una batería que no pretende la evaluación exclusivamente psicológica de los alumnos, sino que pretende la evaluación psicopedagógica en su objetivo, en los contenidos y en las tareas y en los informes generados. Es decir, nosotros no aspiramos a enumerar características de los alumnos, sino a establecer herramientas que permitan modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En tercer lugar, evalúa los procesos de aprendizaje. Es decir, nosotros no evaluamos contenido con las baterías evaluadas, sino que se evalúan los procesos que subyacen a la adquisición de esos contenidos. En cuarto lugar, permite la diferenciación o diferenciar las dificultades de aprendizaje. Aunque muchas veces la gente piense que las dificultades de aprendizaje son iguales, en realidad hay dos tipos de dificultades claramente diferentes. Una, las que presentan las personas que tienen ciertos niveles de discapacidad y que afectan a todos los ámbitos del aprendizaje. Y otra que son las dificultades específicas, que son las de aquellos alumnos que teniendo un desarrollo intelectual similar o incluso superior al de sus pares, sin embargo tienen dificultades con los contenidos específicos, especialmente en lectura, escritura y matemática. La quinta característica de las baterías evalúa es que están diseñadas para la aplicación grupal. Es decir, aunque se pueden aplicar individualmente, se diseñaron para la aplicación colectiva. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que pretendemos es modificar los procesos de enseñanza o poder modificar los procesos de enseñanza. Y eso solo es posible si la evaluación se hace de el conjunto de los alumnos de un grupo. La sexta característica es que posibilita el seguimiento de los estudiantes, tanto a lo largo de su escolaridad como a lo largo de un proceso concreto de aprendizaje, ya que se pueden utilizar como evaluación inicial y final de los diferentes niveles escolares. En séptimo lugar, permite retroalimentar el currículum de los grupos, de los colegios y de las instituciones escolares, ya que el software que procesa los datos de estas baterías permite sacar informes tanto de grupos clase como de colegios y de instituciones. En octavo lugar, las baterías evalúas evidencian por dónde ha de ir el tratamiento de las dificultades detectadas, ya que si ustedes analizan brevemente cualquier batería, podrán comprobar que las tareas de evaluación que utilizamos son también el referente para el tratamiento educativo de las mismas. Es decir, a un alumno se le podría entrenar con tareas iguales o parecidas que las que aparecen en las evalúas para adquirir la función perseguida. En noveno lugar, posibilita profundizar en las dificultades específicas, ya que en su momento, en los años 2010 aproximadamente, nosotros sacamos unas baterías que profundizan en la evaluación de las matemáticas y la evaluación de los procesos lectores. Y finalmente, y aquí viene una de las razones fundamentales de la versión 4.0, las baterías 4.0 ofrecen a los evaluadores, a los orientadores, 5 índices generales. Es decir, en realidad hemos
simplificado la estructura del Evalúa, de tal manera que sacamos 5 grandes conclusiones. Una sobre el funcionamiento cognitivo, ofreciendo un índice general cognitivo de los alumnos. Otra, un índice general psicosocial. Otro, un índice general de lectura. Otro, un índice general de escritura. Y finalmente, un índice general de matemáticas. ¿Cuáles son los fundamentos de las baterías Evalúa? Brevemente, señalar que la evaluación psicopedagógica nosotros la entendemos, fijaros bien, como la explicación de los factores que concurren en la adquisición del aprendizaje. De tal manera que el aprendizaje es la variable dependiente y esa variable dependiente se explica analizando las variables independientes que actúan sobre ella. Fundamentalmente el propio sujeto. En segundo lugar, las estructuras sociales y escolares que rodean al alumno. Y finalmente una cuestión que para nosotros es fundamental y es la propia tarea escolar. Para nosotros es absolutamente fundamental no perder de vista que el aprendizaje depende en gran medida de la propia tarea escolar, es decir, de las tareas que se le proponen a los alumnos. ¿Cuál sería el proceso de evaluación con las baterías Evalúa? Básicamente, en este diagrama que tienen ustedes en la pantalla en estos momentos, se plantea una estructura que sirve para entender cuál es el proceso mediante el cual se evalúa a un alumno, a un grupo o a un colegio. En primer lugar, se aplican las pruebas a los alumnos. En segundo lugar, se introducen los datos en el ordenador o computadora para analizarlos. Y finalmente, se toman decisiones, posibilitando posteriormente un seguimiento de esas decisiones. Una cosa importante a señalar es que en la toma de decisiones, el PIBE, el sistema PIBE Web, que sirve de apoyo informático a las baterías Evalúa, permite obtener 3 tipos de informes o de orientaciones, que, tanto a nivel individual como a nivel de aula y a nivel de colegio. Las baterías Evalúa, fijaros bien, posibilitan 3 cosas importantes. En primer lugar, posibilitan una evaluación cognitiva. ¿Qué quiere decir que posibilitan una evaluación cognitiva? Fundamentalmente quiere decir que posibilitan 3 cosas. En primer lugar, hace un análisis competencial, es decir, las baterías Evalúa lo que hacen es analizar la competencia de un sujeto. En segundo lugar, posibilita utilizar un modelo de procesamiento. Es decir, nosotros cuando se evalúa, por ejemplo, el funcionamiento cognitivo, partimos de considerar, como pueden ustedes ver en los manuales, un modelo de razonamiento, un modelo de procesamiento cognitivo. Lo mismo ocurre con la lectura o con la escritura o con las matemáticas. Es decir, detrás del análisis competencial que hacemos de los aprendizajes escolares, siempre hay un modelo de procesamiento que explica cuáles son los procesos que hay detrás de esos aprendizajes. Y finalmente posibilita, debido a esa característica de tener un modelo de procesamiento, la evaluación del potencial. Es decir, la batería evalúa con modificaciones breves o leves sobre el trabajo de los alumnos, se pueden utilizar para evaluar el potencial de aprendizaje de los alumnos. En segundo lugar, posibilita el que la evaluación sea dinámica. Es decir, posibilita el que la competencia actual no sea únicamente el objetivo perseguido. Si bien es verdad que la competencia actual puede ser un elemento importante cuando estamos evaluando a grupos, cuando estamos evaluando a individuos, es necesario ir un poco más allá de la competencia actual para ir a la competencia potencial. Las baterías Evalúa posibilitan el evaluar la competencia potencial, de tal manera
que a partir de la competencia actual detectada mediante la aplicación normativa o normalizada del Evalúa, podríamos llevar a cabo modificaciones tanto utilizando la primera estrategia que veis ahí o la segunda. La primera estrategia implicaría, fijaros bien, esta que ven ustedes aquí, modificar el contexto. ¿Qué significa modificar en contexto? Mirad, las baterías Evalúa permiten que podamos hacer una mayor mediación con las mismas tareas, donde el chico se separó, donde el chico dejó de ser eficaz resolviendo la tarea, podemos dar una mediación más intensa, aumentar o disminuir el tiempo, cambiar el agrupamiento, etcétera, de tal manera que veamos qué incidencia tiene el contexto en las dificultades de aprendizaje de este alumno. Nos podemos encontrar alumnos que cambiando el contexto pueden aprender mucho más de lo que aprendían por sí solos. Cuando esa estrategia no es suficiente, podemos utilizar una segunda estrategia, que es modificar la tarea de evaluación. La tarea de evaluación o las tareas de evaluación las podemos modificar estructurando más el contenido, proporcionando a los alumnos un organizador previo de ese contenido, disminuyendo la abstracción, disminuyendo la complejidad, cambiando la modalidad de output o de input, etc. Y finalmente, algo que yo creo que es a lo que se debe la razón de la existencia de los Evalúa, posibilita la conexión de la evaluación psicoeducativa con la práctica escolar. En primer lugar, porque el tipo de tareas que usa la batería son tareas escolares puras sin ningún añadido. En segundo lugar, porque evalúa procesos, no solo resultados. En tercer lugar, porque identifica el carácter de las dificultades de los alumnos. Nos dice si sus dificultades son de tipo general o son de tipo específico. En cuarto lugar, porque las tareas de evaluación son ejemplos de ejercicios que desarrollan la función correspondiente. Es decir, las propias tareas del Evalúa se pueden utilizar para desarrollar los aprendizajes que se evalúan en las mismas. En cuarto lugar, por la organización en escalas generales y específicas. No debe olvidarse que el Evalúa tiene dos tipos de escalas, las escalas generales y específicas, que luego veremos un poco más detenidamente. Y finalmente, por la retroalimentación web del PipeWeb, que es el programa de apoyo informático que tienen las baterías, que proporciona múltiples informes que pueden servir para mejorar las prácticas educativas, como veremos después. ¿Cuál es la estructura de las baterías Evalúa? Mirad, aunque hay pequeñas diferencias entre las baterías dedicadas a los más pequeños, a las baterías dedicadas a los más grandes, en general, las baterías Evalúa tienen dos tipos de escalas. Las baterías Evalúa de la versión 4.0. Tiene escalas generales dirigidas a evaluar el funcionamiento cognitivo, psicosocial, vocacional o estratégico, y escalas específicas, que serían las que van destinadas a evaluar las competencias transversales de lectura, escritura y matemática. La escala psicosocial, hay una pequeña diferencia entre las que se utilizan en el Evalúa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como podéis ver en el gráfico, en la transparencia, y la que se utilizan para el 8, 9, 10. La razón no es otra, es que la 8, 9, 10 está dirigida a alumnos adolescentes y que necesitan evaluarse otros aspectos, mientras que las baterías del 1 al 7 están dirigidas más a los aspectos relativos al aprendizaje, evaluándose, como podéis ver, la motivación escolar, el autocontrol, la colaboración y la autoestima. Hay mucha gente que cuando llega a este punto dice, bueno, ¿por qué no se evalúa la personalidad? Mirad, porque las baterías Evalúa no van dirigidas a evaluar la personalidad. Lo que evalúan son las condiciones personales que condicionan el aprendizaje. Y las condiciones personales que condicionan el aprendizaje son fundamentalmente esas que ven ustedes ahí.
no las características de personalidad de cada alumno. Además de esa estrategia, de esa escala, otra escala general es la escala de estrategia. La escala de estrategia solo existe en las 7, 8, 9 y 10, en las baterías 7, 8, 9 y 10, y van dirigidas a evaluar los hábitos de trabajo y las estrategias o técnicas de trabajo que el chico utiliza en la escuela. La cognitiva se la ha saltado. Perdón, se había saltado la cognitiva y yo me estaba preguntando dónde estaba. Mirad, la escala cognitiva, fundamentalmente, al igual que la escala psicosocial, es diferente para los evalúas para los chicos mayores y las chicas y de los chicos y chicas menores. Básicamente porque el tipo de razonamiento es diferente en estos alumnos. En los evalúas hasta el 6, básicamente evaluamos 6 cosas del funcionamiento cognitivo. En primer lugar, evaluamos la memoria y la atención. En segundo lugar, se evalúa la clasificación, las analogías, la serie, la reflexividad y la organización perceptiva. Hay una cuestión importante y es que de estas 6 formas de razonamiento, formas o partes del funcionamiento cognitivo, solo se utilizan 4 en cada evalúa, de tal manera que van cambiando de un evalúa a otro. Es decir, mientras que la organización perceptiva tiene más importancia cuanto más pequeños son, la reflexividad va aumentando en importancia cuanto mayores son los chicos. La clasificación es más importante en niños pequeños, de primero o de educación infantil o preescolar, mientras que la analogía y la serie son más importantes cuando son un poco mayores. Y en lo que se refiere a los evalúas 7, 8, 9 y 10, podéis ver cómo cambia de forma radical los procesos evaluados. ¿Y eso por qué? Fundamentalmente porque se trata de unos alumnos en los que ya existe lo que se llama el pensamiento hipotético deductivo, por lo que el funcionamiento cognitivo es claramente diferente. Por eso no medimos memoria y atención, sino que medimos atención, concentración, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento espacial. Y estos se evalúan los 4 siempre, en todos los evalúos. Los evalúas 8, 9 y 10 también tienen una escala vocacional. Escala que va dirigida fundamentalmente a reorientar o a apoyar a los alumnos en los procesos de decisión vocacional. Básicamente evaluamos 4 cosas para apoyar a los alumnos en sus decisiones. En primer lugar, que se autoevalúen su propio rendimiento escolar. En segundo lugar, la valoración de los intereses. En tercer lugar, la valoración de los itinerarios posibles. Y en cuarto lugar, los pensamientos vocacionales, es decir, lo que el chico piensa de lo que va a hacer. En lo que se refiere a las escalas específicas, existen 3 escalas específicas en las baterías evalúa. Todas tienen 3 escalas específicas. En primer lugar está la escala de lectura, en segundo lugar la escala de escritura y en tercer lugar la escala de matemática. ¿Qué evalúa la escala de lectura? Mirad, la escala de lectura evalúa 3 cosas diferentes. En primer lugar, evalúa la exactitud o eficacia que un chico tiene para acceder al código escrito. En segundo lugar, evalúa la comprensión lectora. Y en tercer lugar, evalúa la velocidad lectora. La escala de escritura, por su parte, evalúa también otras 3 cosas. En primer lugar, evalúa la ortografía fonética, que sería aquella en la que el alumno se confunde o se equivoca con los sonidos, por eso se llama ortografía fonética. En segundo lugar, se evalúa la ortografía visual,
en la que los alumnos, que sería aquella en la que los alumnos cometen errores con las letras, por eso se llama ortografía visual. Y finalmente se evalúa la expresión escrita. La escala de matemática, en realidad, tiene 3 partes, pero sin embargo hay solo 2 pruebas. Una que evalúa el cálculo y la numeración y otra que evalúa la resolución de problemas. Como ejemplo de batería, les voy a mostrar lo que sería la escala, la batería 1. Está dirigida a los alumnos que terminan primero de primaria. En primer lugar, veis en la escala cognitiva la prueba de memoria y atención, ¿vale? Con las distintas tareas. Marca si son iguales o no al modelo. En segundo lugar, las series. Se evalúa la capacidad para ordenar elementos de acuerdo con unas características. En tercer lugar está la prueba de clasificación, en la que el alumno lo que tiene que hacer es distinguir cuáles forman parte o no de un grupo determinado. Y finalmente está la prueba de organización perceptiva, en la que se utiliza un instrumento que Ferten utilizó, que es la estructura de puntos. La escala de lectura, hay una prueba de comprensión lectora de palabras, de frases, y la prueba de exactitud lectora, que evalúa de manera directa 3 cosas. En primer lugar, el conocimiento y decodificación de las letras. Es decir, se trata de comprobar si un alumno reconoce o no reconoce los distintos elementos que forman nuestro idioma. En segundo lugar, se evalúa la vía indirecta de lectura, es decir, la vía fonológica, si el alumno es capaz de descomponer o de leer de forma descompuesta los distintos elementos de las palabras. Y finalmente, se evalúa la vía directa, que es aquella que el alumno utiliza con las palabras familiares y con un pequeño texto se intenta evaluar la fluidez que el alumno tiene al leer. En la escala de escritura está, en primer lugar, la ortografía fonética, en la que el alumno, a partir de un dictado de letras, sílabas, palabras y frases, tiene que llevar a cabo lo que serían los procesos de conversión de los sonidos en fonemas y de estos en letras o grafemas. Y finalmente vendría la expresión escrita, en el que a través de la copia de palabras y frases y de completar un pequeño texto, evaluamos el conjunto de la escala de escritura. Y finalmente estaría la escala de matemáticas, en la que en cálculo y numeración, a partir de los cuantificadores, que es lo primero que evaluamos, pasamos luego a la resolución de problemas. Hay también pequeñas operaciones de suma y resta. Y de esta manera, este sería el conjunto de pruebas que tiene el Evalúa 1. Mirad, a continuación os voy a explicar un poco cómo funciona y cómo es la plataforma informática en la que se lleva a cabo la corrección de los evalúos. Mirad, la plataforma informática en la que se lleva a cabo la corrección de los evalúos es os aparecerá tal como tenéis ahora mismo en pantalla, en la que ustedes pueden hacer 2 cosas. Una, introducir datos de un nuevo alumno, una vez dado de alta en los colegios, o gestionar los datos que ustedes ya tienen. Ustedes eligen la batería que corresponda en cada caso, es decir, que ustedes estén utilizando, y a partir de ahí os va a aparecer una pantalla como la que tenéis ahí delante, ahora mismo, en la que aparecen, fijaros bien,
todas las pruebas que componen el evalúa que ustedes hayan elegido, en el que aparecen, fijaros bien, las respuestas correctas por defecto, pero ustedes pueden vaciar los campos. Como veis arriba, a la derecha, aparece vaciar todos los campos, y ahí vaciarían las respuestas. Esto lo hemos hecho porque hay dos tipos de correctores. Hemos comprobado que hay gente que prefiere que las respuestas correctas estén puestas y solo modificar las respuestas que no coinciden del alumno. Hay que tener en cuenta que las baterías evalúa, en principio son baterías que la mayoría de los alumnos hacen bien en un elevado tanto por ciento de los ítems, son ejecutados de forma correcta y sin embargo hay profesionales que prefieren tener los campos vacíos y poner directamente las respuestas del alumno. Bueno, si ustedes pretenden o quieren hacerlo de una manera o de otra, tienen la posibilidad de hacerlo. En segundo lugar, cuando ustedes van a gestionar alumnos, ustedes ya han introducido los datos de los alumnos, en su totalidad o en parte, y a partir de ahí, fijaron ustedes tienen exactamente los siguientes tipos de informes. Tienen ustedes, en primer lugar, una hoja de datos, en la que, ahora veremos un ejemplo, en la que se proporcionan un resumen general de los resultados obtenidos por todos los alumnos del grupo. En segundo lugar, existe una segunda hoja de datos, pero referido a los alumnos con DEA, a los alumnos que tienen dificultades específicas del aprendizaje, que aparecerán subrayados de alguna manera. En tercer lugar, pueden ustedes emitir un informe individual. En tercer lugar, pueden hacer ustedes un informe individual DEA para los alumnos que tienen dificultades específicas de aprendizaje y que sirve para tomar decisiones en algunos lugares, como por ejemplo en Chile, donde las ayudas están condicionadas a la existencia de las dificultades específicas del aprendizaje. Finalmente hay informes de grupo, hay un informe de curso, de aula, un informe estadístico y igualmente hay un informe que no es un informe psicopedagógico, sino que es un sociograma o una escala sociográfica del funcionamiento social del grupo. Aquí tienen ustedes la hoja de datos a la que yo les refería. Aquí tienen, con esto lo que se pretende es tener una visión general de los alumnos que hemos introducido, de tal manera que podamos ver si son coherentes los resultados, porque se pueden cometer muchos errores a la hora de introducir los datos o a la hora de aplicar las pruebas y pueden detectarse aquí antes de emitir los informes. En segundo lugar, aparece lo que sería la hoja de datos DEA, en la que aparecen, fijaros bien, las puntuaciones que aparecen son puntuaciones típicas y no centiles como las de antes. Es decir, aquí las puntuaciones son típicas, de tal manera que esas puntuaciones típicas sirven para ver si el alumno se aleja o no mucho de los resultados de la media. Hay que recordar que para definir si un alumno es DEA o no, en la mayoría de los países se considera que tiene que estar a una cierta distancia por encima de 1,5 puntos por debajo de la media, una desviación típica y media por debajo de la media para considerarlo. En tercer lugar aparece cómo es el informe individual. Aquí podéis ver cómo el informe individual aparece por los distintos índices que hemos evaluado. Este es el informe DEA, que aparece de forma gráfica. Es un informe individual que sirve para identificar a los alumnos que tienen dificultades específicas, pero es un informe que sale de todos los alumnos. Y finalmente, lo que os decía, aparece un sociograma. Este sociograma tiene 3 partes. Una parte que sería de análisis, que es la relación de alumnos con las aceptaciones y los rechazos que recibe, en primera, segunda y tercera opción. Y otro que sería la representación gráfica de las aceptaciones y de los rechazos. Parecen igualmente. Y para mí el informe más importante es el informe estadístico, es decir, en el que aparece
el conjunto de los datos del grupo y que permite diseñar intervenciones colectivas. En este sentido, es necesario señalar que las intervenciones educativas, siempre que se pueda, deben ser colectivas, deben ser grupales. No tiene ningún sentido trabajar individualmente con cada alumno cuando hay posibilidad de trabajar con el grupo. Este informe, como podéis ver, aparece tanto numéricamente como gráficamente, para que se pueda discutir con los grupos, con los profesores implicados, cuáles deberían ser las estrategias a utilizar. ¿Qué hora es? 35. ¿Y 35? 37. ¡Wow! Qué rápido he ido, ¿no? Perdonar, pero he ido demasiado rápido quizás. Pero bueno, era la primera vez que hacía esto y no he sido muy eficaz. Tenía que haberlo entrenado. Te están viendo. ¿Eh? Te están viendo. Bueno, no importa. Que a mí no me importa. Ahora falta que Ana nos diga. ¿Eh? Que Ana se conecte. Jesús, gracias. Muchas gracias. Sí, hemos terminado. Perdón por el descuadre de tiempo. Bueno, aquí por lo que veo, la gente le comenta que muchas gracias, que ha quedado todo muy claro. Mira, pregunta de Nieves. Dice, ¿la aplicación online está pensada? Sí, lo que ocurre es que nosotros en principio, cuando empezamos la revisión de la 4.0, nos planteamos la posibilidad de hacerlo online. Incluso no es que no esté pensada, sí está pensada, pero tiene dificultades fuertes, porque habrá pruebas que nunca se podrán hacer online. Por ejemplo, las pruebas de ortografía fonética difícilmente se van a poder hacer online. ¿Por qué? Porque las pruebas de ortografía fonética requieren que alguien le dicte al niño en unas condiciones en las que, o al estudiante, en unas condiciones que permitan que el alumno procese adecuadamente los fonemas, los sonidos en fonemas. Y eso difícilmente se puede hacer con un computador, con un ordenador. En segundo lugar, hay pruebas como son la eficacia lectora o la exactitud lectora, que igualmente pasa exactamente igual. Es decir, son pruebas individuales que tendrían ciertas dificultades o tienen ciertas dificultades su corrección. No habría ningún problema en la mayoría de las pruebas cognitivas, no habría ningún problema en las pruebas de carácter psicosocial, no habría ningún problema en las pruebas matemáticas, es decir, quedarían exentas o estarían exentas de poder hacerse las pruebas de ortografía fonética y las pruebas de exactitud o eficacia lectora. Por lo demás, no habría ningún problema. Lo que ocurre es que el Evalúa a mí me ha sobrepasado un poco, personalmente. Yo he dedicado prácticamente toda mi vida al Evalúa y se me hace muy cuesta arriba hacer. Me imagino que eso le tocará a otro, que a mí no me va a tocar. Se me hace muy cuesta arriba pensar que hacer la versión online, que insisto, habrá partes que no podrán ser online nunca en el Evalúa. La corrección de la escritura, por ejemplo, es prácticamente imposible. La expresión escrita no se puede corregir nada más que por la persona o la persona que esté con el alumno. No puede corregirse online. Podría corregirse algunos aspectos de la expresión escrita, como la ortografía, pero lo que es la expresión escrita como tal no es posible. La redacción no es posible evaluarla en lo que hoy, tal como hoy conocemos ese tema. Otra cosa. Muy bien. Por aquí nos pregunta Mafalda respecto a la determinación del DEA,
En el Sí. manual se señala que se puede determinar considerando solo un sub-3. Ejemplo, cálculo y numeración, Claro, y claro. comprensión lectora, porque se Efectivamente, podría efectivamente. Esa es clasificar en una muy subgrupos. buena pregunta y que además tienen algunos colegas de algunos países en los que las condiciones que se ponen para establecer el DEA está en relación con la existencia de una prueba baremada en el país, como por ejemplo el caso de Chile, plantea que la evaluación, o perdón, la determinación de un chico como DEA para que sea sujeto de ayudas por parte de la administración educativa, se tiene que hacer teniendo en cuenta los resultados de ese alumno en una prueba estandarizada. Claro, el Evalúa tiene dos pruebas estandarizadas. Una que es el índice general, por ejemplo, de lectura, pero también existe la prueba de comprensión lectora, que puede ser, un sujeto podría ser determinado, o por ejemplo, ser sujeto con DEA de lectura porque salga muy mal en comprensión lectora. Igualmente ocurre en matemáticas. Es decir, un chico podría ser determinado o podría ser o se podría establecer que es DEA como consecuencia de que sus resultados en cálculo son muy bajos, aunque luego el resultado global de las matemáticas no sea igualmente bajo. Pero eso depende más de las administraciones educativas y de los criterios que establezcan, más que del propio Evalúa. El Evalúa es un instrumento, no pone criterios. Ujú. Vale, por aquí nos pregunta Noemí Cocha, para la validación de las pruebas de Evalúa en primaria, cuarto grado, ¿qué población fue la que usted consideró para la adaptación a la realidad peruana? La adaptación en Perú solo existe a nivel de lingüístico, a nivel, es decir, solo están adaptadas las baterías. No existe una población a la que se le haya aplicado, ¿vale? Es decir, no existe la estandarización peruana, porque no se ha hecho todavía. Lo que existe es una versión peruana, pero es adaptación lingüística de las pruebas. Las adaptaciones estandarizadas existen en España y en Chile, donde existen estandarización y además existen manuales específicos para cuando se haga la adaptación, la estandarización en Perú o en cualquier otro país, es necesario que los manuales del Evalúa se modifiquen. Entonces, en todos los demás países las versiones simplemente son adaptación lingüística. Entonces, en Perú los Evalúa lo que están adaptados lingüísticamente. No existe estandarización alguna que yo conozca. Y si yo no la conozco, difícilmente va a existir. Bueno, también responde entonces a la pregunta de Débora, que dice que si existe la adaptación argentina, ¿no? Igual, exactamente igual, la respuesta es la misma. Vale, Alicia Dorta nos pregunta que si Evalúa 4 permite determinar el alumnado DEA, sí, pero para saber el nivel real de dicho alumnado, ¿recomendaría pasar niveles inferiores? No. Las baterías Evalúa, y de hecho la mayor parte de las autoridades que regulan o que establecen los criterios para establecer alumnos DEA, exigen que se utilice una batería estandarizada, es decir, con criterios estándares, de los estándares, de la población en la que está. De tal manera que no se puede utilizar una batería inferior. Es posible que los profesionales que evalúan a los alumnos psicopedagógicamente necesiten conocer cuáles son los procesos, porque en realidad es verdad que cuando tú evalúas a un alumno, quieres saber en realidad qué competencias tiene, porque decir que alguien no tiene competencia no es ninguna información sobre nada, sobre el alumno. O sea, si yo digo que un alumno no tiene competencia, no estoy diciendo nada. Lo lógico es que una evaluación psicopedagógica diga lo que la gente es capaz de hacer, no lo que no hace. Porque yo no hablo chino y no voy por ahí diciendo que no hablo chino, porque se supone que no tendría por qué hablar chino. Entonces a los alumnos les pasa exactamente igual. Es decir que alguien no sabe leer no es ninguna información, porque hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, lo que quiero decir es que
el evalúa hay que aplicar el de la edad que corresponda. No se puede aplicar otro. Ahora, si usted quiere, si hay alguien que quiere saber cuál es la competencia de un sujeto en lectura, en matemática, en escritura, tendría que aplicar las pruebas o bien del EVALES y el EVAMAS, es decir, de pruebas específicas de lectura, escritura y matemática, o bien aplicar pruebas del EVALUA, pero sin utilizar los baremos. O sea, yo podría utilizar con un alumno de cuarto, por ejemplo, las pruebas de lectura de primero y de segundo, pero no puedo utilizar los baremos. Es decir, no puedo utilizar para determinar qué es DEA. Solo puedo apreciar los procesos en los que ese alumno es competente o no. Y para eso puedo utilizar las pruebas de baterías anteriores, pero no sus baremos. Más. Aclarado. Luego nos hacen aquí unas preguntas, lo que pasa es que, bueno, son muy específicas de números en concreto, pero bueno, yo creo que quizá esta que comenta Ana Belén podríamos contestarla. Dice, en la prueba de exactitud lectora, tanto las palabras como las pseudopalabras del evaluador se considera error si la lectura no la realiza bien por cuestión de la tilde, es decir, si en vez de leer tómbola lee tombola, por ejemplo. En la ortografía fonética, o sea, en la vía directa, indirecta, no. Es decir, cuando un chico lee, cuando lo que estamos evaluando es la vía indirecta o fonológica, es decir, aquella que conlleva la decodificación, las tildes forman parte de la vía visual, no de la vía fonológica. Por lo tanto, no deben ser consideradas en la vía fonológica. Sin embargo, si yo estoy utilizando la palabra tómbola en la prueba de palabras familiares, es decir, de vía directa, ahí sí es necesario considerarla un error. Porque el chico se equivoca si dice tombola. Esa palabra no existe en castellano. Entonces, se supone, por tanto, hay dos formas diferentes. O sea, si la palabra forma parte del grupo destinado a evaluar la vía directa o visual de la lectura, sí es un error. Si está destinado a evaluar la vía indirecta, no es un error. Porque lo que se mira ahí es la decodificación silábica y fonética. Más cosas. Más cosas. Mafalda nos comenta, dice, respecto al análisis cuantitativo en clasificación por rendimiento, sobresaliente, promedio, insuficiente, etcétera, en función del PT, me queda la duda, no se señala en el manual de manera explícita si esta clasificación se puede efectuar en los subtests y en índices generales. Es una pregunta. Vale. Creo entender la pregunta, pero si no, que repregunte. Sí. Pero creo entender la pregunta porque no es muy simple. Vamos a ver. En el evalúa, en la calificación de alto, muy alto, bajo, etcétera, solo se utiliza para los grupos, no a nivel individual. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la calificación se hace sobre todo para facilitar el tratamiento educativo de los distintos grupos. De tal manera que podemos tener un grupo en el que haya muchos bajos, muchos altos, muchos medios, muchos, etcétera, o muchos muy altos. Entonces, eso es una cosa distinta de las puntuaciones tipificadas, porque las puntuaciones tipificadas están destinadas a facilitar a los profesionales la toma de decisiones respecto al carácter específico o no de las dificultades. Es decir, las puntuaciones tipificadas, que lo que nos indican es a qué distancia de la media se encuentra el sujeto, lo que nos vienen a decir o nos vienen a señalar, precisamente basándose en el criterio de discrepancia, es que un alumno, la condición que tiene que tener para tener una dificultad específica no es el hecho de ser alto o bajo, sino la distancia que existe entre su competencia general de aprendizaje, medida en el índice general cognitivo, con la competencia específica, que tiene que ser siempre de al menos menos 1,5 desviación típica. Es decir, si un sujeto obtiene de puntuación cognitiva más uno de puntuación
típica sería discrepante si tuviera -1 en lectura, o en matemáticas o en escritura. Pero los criterios que utilizan las administraciones tienen que ver con un criterio fijo. Por ejemplo, en Chile y en algún otro país americano, latinoamericano, se considera DEA cuando el sujeto tiene más. Existe discrepancia, es decir, existen esas dos desviaciones de diferencia, existe una distancia considerable entre la capacidad cognitiva y la capacidad funcional, y además existe por dos desviaciones por debajo. Es decir, tiene que tener una puntuación típica de -2 o inferior. Creo que es a lo que se refiere la pregunta, pero no lo tengo nada claro. Que repregunte en todo caso. Vale. Bueno, yo creo que para terminar ya que estamos, hay otra pregunta que se quedó en inicio y tal. Comentaba uno de nuestros alumnos el que si podía utilizarse en contexto clínico, en contexto o únicamente era para contexto educativo, a nivel individual, pues que nos cuentes un poco. Bueno, sí, mira, el Evalúa se utiliza en España prácticamente en todos los contextos. Lo único que ocurre es que el Evalúa, como lo que valora son aspectos que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, no debe olvidarse ese carácter. Es decir, es un instrumento psicopedagógico. Lo que ocurre es que, obviamente, cuando analizamos el índice cognitivo o la escala cognitiva, podemos ver ahí toda una enorme cantidad de estímulos que pueden utilizarse a nivel clínico. Porque muy pocas baterías, por ejemplo, muy pocos instrumentos, tienen una estructura tan clara y tan de procesos como el Evalúa. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, la información que el Evalúa da, especialmente en las escalas de lectura, escritura y matemática, son las más relevantes, porque no debe olvidarse nunca que el Evalúa es un instrumento para evaluar las dificultades de aprendizaje. Si alguien quiere hacer un análisis clínico de la competencia cognitiva de un sujeto o de la capacidad cognitiva de un sujeto, yo recomendaría utilizar otros instrumentos y en todo caso utilizar el Evalúa de forma complementaria, la escala cognitiva. Las otras no tienen sentido. Entonces, no debe olvidarse nunca que el Evalúa tiene un carácter muy específico y es que está destinado a evaluar las dificultades de aprendizaje. _enseñanza. Es decir, lo que va destinado a evaluar no es la capacidad, las características individuales, que a nivel clínico pueden ser interesantes, pero a nivel escolar son bastante irrelevantes si no se ponen en contacto con los aprendizajes escolares. En la escuela, la capacidad cognitiva elevada, una capacidad cognitiva elevada no conlleva el éxito en las tareas escolares. Hay otras variables mucho más relevantes a la hora de alcanzar el éxito en las tareas escolares, mucho más relevantes, como es, por ejemplo, la enseñanza previa, es decir, el aprendizaje previo. Esto se puede observar fácilmente en sectores muy deprivados socioeconómica y culturalmente, donde podemos encontrar gente que en las pruebas cognitivas alcanza valores muy altos y, sin embargo, en las pruebas escolares alcanza valores muy bajos, siendo su rendimiento, lógicamente, bajo. Más cosas. Muy bien, Jesús. Pues yo creo que es que tenemos ya que dejar la webinar. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha habido preguntas ahí que se han quedado un poco sin contestar, eran a lo mejor muy específicas. Entonces, bueno, pues eso ya quizás que con las editoras y demás, pues podéis consultarnos. Bueno, de verdad que... Dime, solamente Jesús. Despedirme. Muy bien. Parece. Fenomenal. Pues nada, gracias. Sí, Jesús. Sí, adelante. En primer lugar, daros las gracias a todos, a los que os habéis conectado, porque, dados los tiempos que corren, esta era la única forma de hacer esto, ni siquiera, porque además esto yo creo que se va a tener que seguir imponiendo. Y hay una cosa importante y es, cuídense.
Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.